Firmé un papel para ayudar a mi marido. Ese trazo abrió una casa junto al mar. Y me mostró la traición que él escondía. Isabel Vega nunca llegaba tarde al trabajo. Por muy temprano que amaneciera a las 8:30 ya estaba en su mesa. El despacho de Almagro y Socios en el barrio de Salamanca la recibía en silencio. Revisaba documentos para otra operación inmobiliaria compleja. En la ciudad la consideraban una de las mejores abogadas de la plaza. Los clientes estaban dispuestos a esperar meses para que llevara sus casos. Una llamada interrumpió el contrato que estaba estudiando. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Liz, te olvidaste la fiambrera en casa. La sonrisa se le notaba solo por la voz. Voy de camino a tu oficina, ¿puedo dejártela? ¿De verdad te la olvidaste? Isabel cogió el bolso sin pensarlo. Gracias, cielo. Diego Salazar llegó 20 minutos después. Traje azul marino impecable como siempre. Su empresa Salazar Construcciones prosperaba sin descanso. Le gustaba lucir un aspecto acorde con su estatus. Tu ensalada de atún favorita. Dejó el recipiente sobre la mesa. ¿Cómo va el trabajo? Un asunto enrevesado. El cliente quiere una mansión histórica y hay 1000 matices con el diseño. Por eso eres la mejor en lo tuyo. Diego se inclinó y besó su mejilla. Nos vemos esta noche. No te quedes hasta muy tarde. Se habían conocido 12 años atrás en una gala benéfica en Madrid. Diego acababa de iniciar su negocio. Isabel era asociada junior en el bufete. Los unió un mismo propósito y un hambre de éxito. Después de 10 años de matrimonio habían alcanzado muchas metas. Aquella noche Isabel volvió a casa antes de lo habitual. Un adosado de 2 plantas en una zona exclusiva de Chamberí la recibió con silencio. El ama de llaves se marchaba a las 5 cada día. Isabel se quitó los tacones y entró en la cocina. Cocinar la ayudaba a relajarse tras un día agitado. Diego regresó cuando la pasta con marisco estaba casi lista. ¡Qué bien huele! La abrazó por detrás. Duro el día. No más que de costumbre. ¿Y el tuyo? Ganamos la licitación del nuevo centro comercial de la M30. Diego sacó un tinto de la vinoteca. Deberíamos celebrarlo. Durante la cena hablaron de negocios. Diego contaba planes de expansión. Isabel compartía detalles de operaciones en marcha. Muchos admiraban su matrimonio. Pareja exitosa y solidaria. Los fines de semana recibían amigos o descansaban en casa. Ese domingo organizaron una barbacoa en el patio. Isabel servía mientras Diego cuidaba la parrilla. Le encantaba verlo con los invitados. Siempre seguro de sí. Siempre cercano con todo el mundo. Hacéis una pareja preciosa, le dijo Jimena, la esposa de uno de los contratistas. ¿Cómo conciliáis todo? Carrera y familia. Lo principal es respetar el espacio de cada uno, respondió Isabel. Cada cual tiene su vida e intereses. Pero siempre encontramos tiempo para estar juntos. Al anochecer, cuando los invitados se marcharon, se sentaron en el porche. Diego miró el cielo de Madrid pensativo. A veces me pregunto si debimos tener hijos. Isabel se volvió despacio. Ya hablamos de eso. Primero queríamos ponernos en pie. Y aquí estamos. Tenemos casa, carrera y dinero. ¿Es lo que quieres de verdad? Lo miró con atención. Podemos pensarlo. Diego guardó silencio y negó con la cabeza. Probablemente tienes razón. Ahora no es buen momento. La empresa exige mucha atención. Isabel le cubrió la mano con la suya. Quizá algún día estén listos. Mientras tanto, la vida era tal como la habían planeado. Exitosa, cómoda y previsible. El lunes todo volvió a la normalidad. Levantarse temprano. Reuniones. Papeles. Diego salió a obra. Isabel se hundió en su trabajo. Por la noche se reunieron en casa. Hablaron del día y de los planes de la semana. Un día normal en la familia Salazar. Marina Cárdenas cruzó la puerta de Salazar Construcciones a la hora acordada. Mujer alta de pelo castaño y traje gris. Aspecto seguro y profesional. La imagen exacta de una agente inmobiliaria especializada en activos comerciales. Señor Salazar, he preparado varias opciones para una planta de fabricación. Acorde con sus requisitos. Dejó carpetas sobre la mesa. Nave industrial en polígono de Coslada. 2000 metros. Altura generosa. Accesos rápidos a la M45. Diego examinó fotos y planos. La empresa se expandía y necesitaba un nuevo centro de producción. Las opciones eran tentadoras y los precios mejores aún. Impresionante. ¿Cuándo puedo verlas? Mañana por la tarde. Empezamos a primera hora. Al día siguiente recorrieron la primera nave.
Marina guiaba la visita con seguridad. Respondía a cada pregunta sin titubeos. Sabía de inmuebles y conocía las particularidades de la producción. Su experiencia con instalaciones industriales era evidente. Aquí puede ubicarse una zona de carga excelente, señaló el gran portón, y este ala encaja para el bloque administrativo. Tras la tercera nave se detuvieron en la cafetería del polígono. Marina presentaba información sin presionar. Hablaba de ventajas de cada opción, y a la vez preguntaba por los planes de la empresa. Según entiendo, quieren ampliar la producción de estructuras metálicas. Si la demanda crece, las instalaciones actuales ya no dan abasto. Las reuniones siguieron. Marina encontraba nuevas opciones. Salían a visitar naves en el cinturón industrial. Poco a poco las conversaciones cruzaron la frontera de lo profesional. Con un café después de otra visita, Diego habló de las dificultades de dirigir una empresa en pleno crecimiento. Marina compartió historias de su cartera de clientes. Me gusta trabajar con profesionales. Sabes lo que quieres. Y así es más fácil hallarlo. Diego deseaba cada vez más esas reuniones. Marina no solo era atractiva, también era inteligente. Escuchaba con atención. Hacía preguntas justas. Sostenía conversación sobre cualquier tema. Un día la inspección se alargó hasta la noche. Diego se ofreció a llevar a Marina a casa. Su coche estaba en el taller. ¿Cenamos juntos?, preguntó de improviso. Hablamos de los detalles con calma. Marina dudó un segundo. ¿Por qué no? Conozco un restaurante estupendo cerca del Retiro. Durante la cena hablaron poco de trabajo. Marina contó su pasión por la fotografía. Diego compartió planes de viajar por Europa. El tiempo voló. Gracias por la velada tan agradable, dijo Marina al llegar a su portal. Hacía tiempo que no tenía conversaciones tan interesantes. Diego amaneció con una punzada de culpa por Isabel, pero no había pasado nada. Solo una cena de trabajo. Su mujer estuvo ocupada con un asunto urgente y volvió tarde. Ni siquiera preguntó dónde había estado. Marina siguió mostrando naves. A veces se quedaban después de las visitas para comentar detalles y tomar café. Creaba un ambiente distendido y a la vez guardaba distancia. Diego, he encontrado un lugar perfecto. Pero tendrás que salir al corredor de Lenares. No está lejos. Media hora. Era justo lo que necesitaban. Mientras miraban la nave empezó a llover. Habrá que esperar aquí. Hace bastante frío. Diego le puso su chaqueta sobre los hombros. Las miradas se encontraron. Algo cambió en el aire. Él dio un paso más. La tarde se cerró sobre ellos como un secreto. Esa noche Isabel trabajaba en su despacho con unos expedientes. ¿Qué tal el día? Bien, creo que hemos encontrado un espacio adecuado para ampliar producción. ¡Qué alegría! Isabel alzó la vista. Estás empapado. Cae un diluvio. He tenido que esperar en el coche. Mintió Diego. Voy a ducharme. Bajo el agua caliente intentó ordenar sus sentimientos. Lo ocurrido parecía irreal, como si no le hubiera pasado a él. Marina no dio señales de cambio al día siguiente. Envió un informe detallado de los inmuebles visitados. Texto preciso y profesional. Una semana después llegó otra llamada. Diego, hay una opción interesante. ¿Cuándo te viene bien verla? La relación había evolucionado deprisa. Después de aquella tarde en la nave vacía se vieron casi a diario. La búsqueda de espacio era una tapadera perfecta. Diego miraba el teléfono esperando sus mensajes. Ella escribía poco, siempre con tono de negocios, con el leve indicio de algo más. A lo largo del mes recorrieron más de 20 lugares. Marina elegía siempre sitios apartados donde nadie los reconociera. Tras cada visita iban a una casa rural en la Sierra de Madrid. Un sitio tranquilo con salitas privadas. Diego disfrutaba de esos ratos a solas. Marina sabía escuchar. No presionaba. No pedía imposibles. No voy a destruir tu familia, dijo una vez. Lo que tenemos me basta. Sus palabras eran un bálsamo. Diego no quería perder a su familia ni su lugar en la sociedad. Isabel era la esposa perfecta, inteligente y exitosa. Le daba una fachada impecable a su vida en común. Marina le ofrecía otra cosa: pasión, espontaneidad, sensación de novedad. El trabajo exigía mucho tiempo. La empresa estaba en expansión. Había negociaciones de grandes contratos. Diego pasaba largas horas en reuniones. Visitaba obras. Veía a contratistas. A nadie le sorprendía su ajetreo. Isabel también trabajaba hasta tarde. Viajaba por clientes.
Apenas se veían. Era la norma de su vida. Intercambiaban noticias durante el desayuno. Cenaban juntos si los horarios lo permitían. Los fines de semana a veces teatro o cenas con amigos. Diego era impecable como marido. Cortés y atento. Marina nunca llamaba primero. Esperaba su iniciativa. No le reprochaba si estaba ocupado. Cuando se encontraban el mundo de fuera desaparecía. En el piso de alquiler de Marina el tiempo se detenía. Cuéntame tu día. Le pedía con una copa de vino. Y Diego hablaba de negociaciones. Problemas con proveedores. Planes de desarrollo. Marina hacía preguntas certeras. A veces proponía soluciones inesperadas. Su experiencia en el inmobiliario era útil. Nunca hablaban del futuro. Marina no hacía planes. No intentaba meterse en su vida. Tomaba lo que él podía dar. Parecía bastarle. A veces a Diego le parecía que a ella le gustaba el juego mismo. Los encuentros secretos. La contención. Las maniobras arriesgadas. Un día Marina le enseñó sus fotografías. No eran paisajes ni retratos al uso. Eran composiciones de objetos y sombras. El juego de luces me deja ver belleza en lo ordinario. Cada momento es único. Solo hay que capturarlo. Diego miró las fotos y pensó que Marina era como ellas. Sencillez con profundidad oculta. La vida empresarial siguió su curso. Diego eligió por fin una nave. No una de las que mostró Marina, sino una localizada por viejos contactos. Ella no se ofendió. Mientras te sirva. De todos modos el trato me daba más que una comisión. Ahora debían inventar otros motivos para verse. A veces Marina enviaba pisos y locales que podían interesar a la empresa. Diego agradecía su delicadeza. Nunca se imponía. Nunca reclamaba atención. Nunca interfería en su agenda. En casa todo parecía igual. Él e Isabel comentaban proyectos. Planeaban vacaciones. Veían amigos. Diego cuidaba los detalles. No olvidaba fechas. Regalaba flores sin motivo. Se interesaba por los asuntos de ella. Por fuera su matrimonio seguía sólido. Pero por la noche sentado en su estudio Diego pensaba en su vida doble. No sentía culpa. Se sorprendía a sí mismo por existir en dos realidades paralelas. Con Isabel tenía estabilidad y respeto social. Con Marina tenía emoción y novedad. La posibilidad de sentirse otra persona. En los pocos momentos en que hablaron de asuntos personales Marina confesó su regla. Nunca quise una relación seria. Vi demasiados matrimonios rotos trabajando con bienes. La gente ahorra durante años y luego reparte con odio. Diego supo que hablaba en serio. Esta relación era como un contrato pulcro. Cada uno recibía lo que quería. Sin pedir más. Sin promesas. Sin dramas. Marina se sentó frente al espejo una noche y pensó en su pasado. 10 años atrás había sido otra persona. Universitaria entusiasta. Soñaba con su propia agencia. Conoció a Miguel Herrera. Analista financiero de trajes caros y halagos impecables. El primer año de matrimonio fue un cuento. Miguel apoyó sus ambiciones. La ayudó con los primeros clientes. Le enseñó a leer documentos. Luego llegaron los problemas. La empresa de él quebró. La prosperidad se mostró construida sobre arena. Préstamos. Deudas. Llamadas sin fin de cobradores. Marina entró en una agencia grande. Hizo horas extras para mantenerlos a flote. Miguel se vino abajo. Pasaba el día en casa haciendo planes para hacerse rico rápido. Pedía dinero a conocidos. Cuando Marina supo que él perdió en póker el ahorro anual que ella guardaba para emergencias, se le quebró la paciencia. El divorcio fue duro. Miguel amenazó. Suplicó. Prometió arreglarlo. Y luego desapareció. Dejó deudas a su nombre. Marina remontó durante 2 años. Vendió todo lo de valor. Trabajó sin fines de semana. Vivió con lo mínimo. La agencia la valoraba. Encontraba lenguaje común con clientes. Captaba sus necesidades. Poco a poco creó cartera propia. Ingresos estables. Compró un coche de segunda mano. Alquiló un piso decente. Empezó a ahorrar. Aprendió a confiar solo en sí misma. Hubo otros hombres. Aventuras cortas sin compromiso. Nunca dejó que nadie se metiera demasiado en su vida. Valoraba libertad e independencia. Ganadas a precio alto. Diego apareció de la nada. Un cliente que buscaba nave. Marina sintió en él un espíritu afín. Motivado. Consciente del valor del éxito. No planeó una aventura con un casado. Simplemente ocurrió.
Ahora miraba su reflejo y se preguntaba por qué rompió su regla. Tal vez porque Diego tenía su vida hecha y próspera. No requería su participación. No pretendía arrastrarla a su mundo. No pedía promesas. El móvil vibró. Mensaje de un cliente para ver un piso. Marina guardó el cepillo. El pasado quedaba atrás. Quedaba trabajo por hacer. Sacó un traje del armario. Tenía reuniones. Y luego cenaría con Diego en su restaurante favorito. El trabajo siempre fue su salvación. Le encantaba cuando un cliente entraba por primera vez en la casa que sería suya. Podía intuir deseos y adivinar sueños. Quizá por eso con Diego funcionaba. Sabía exactamente lo que él quería, sin exigir más de lo que él estaba dispuesto a dar. Esa noche en su mesa del retiro escuchó a Diego hablar de un nuevo proyecto. Los ojos de él ardían de entusiasmo. Ella hacía las preguntas precisas. Mantenía la conversación viva. El amante perfecto. Inteligente y atento. Sin exigir promesas. A veces se preguntaba si la esposa sabía algo. Probablemente no. Diego era cuidadoso. Atento a los detalles. Marina nunca buscó información sobre Isabel. Aunque podía. En su mundo todos estaban conectados. Pero se mantenía fuera de los círculos sociales de Diego. Tenía su propia vida. Clientes. Negocios. Amigos. Diego ocupaba justo el espacio que estaba dispuesta a darle. Marina no se hacía ilusiones. Sabía que los romances no duran para siempre. Algún día algo cambiaría. Y estaba lista. Su piso parecía una sala de exposiciones. Orden perfecto. Casi impersonal. Listo para enseñar en cualquier momento. Solo algunas fotos en las paredes delataban su gusto. Composiciones de luces y sombras. Momentos atrapados al vuelo. Le recordaban que la vida se hace de instantes. Y que hay que apreciarlos sin aferrarse. Como su relación con Diego. Solo aquí y ahora. Una tarde el timbre sonó. En esos meses habían creado un ritual. Vino. Conversación sin prisa. Cena que ella misma preparaba. He traído postre. Dijo Diego con una caja de pastelería. Y algo más. Sacó una carpeta del maletín. Mira esto. ¿Qué te parece? Marina desplegó planos. Una casa moderna con ventanales y terraza frente al mar. Es la propiedad de la que me hablaste. Diego observó su reacción. Sí. En la bahía de Almenara en la costa de Valencia. Hace tiempo le tengo el ojo puesto. Se inclinaron sobre los planos. Diego habló de su visión. Un salón amplio con vistas al Mediterráneo. Un despacho para que trabajes con tus clientes. Un dormitorio acogedor en la planta baja. La obra durará unos 6 meses. Conozco un contratista que la hace rápido y bien. Marina recorrió las líneas con el dedo. Y la parte financiera. Ya está. Mañana enviamos papeles al banco. Y en una semana tendremos el préstamo aprobado. A mi nombre. No. Es arriesgado. Tengo otra opción. Diego explicó su plan. Un poder notarial de Isabel. Marina escuchó atenta. Hizo preguntas para aclarar. ¿Estás seguro de que el banco no sospechará? Revisarán los registros. Se sentaron en el sofá. Marina sirvió vino. Nunca pensé llegar tan lejos. ¿Te arrepientes? No. A veces me parece demasiado bueno para ser verdad. Quiero que tengamos nuestra propia casa. No este piso de alquiler ni habitaciones de hotel. Un hogar de verdad. Marina apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tu familia? ¿Estás dispuesto a arruinarlo? No hay que arruinar nada. Isabel vive para su carrera. Solo compartimos techo. Mantenemos la apariencia. Hablaron hasta la madrugada. Discutieron detalles. Marina habló de la zona y de los vecinos. De las puestas de sol que verían desde la terraza. Diego compartió planes para el terreno. Un pequeño pantalán para un yate. Una zona de barbacoa junto a la piscina. No eran solo sueños. Ambos sabían convertir ideas en realidades. Marina dibujó un plan de acción. Cómo tramitar papeles. Qué permisos conseguir. Con quién hablar de la obra. Habrá que ser prudentes. Nada de conversaciones innecesarias. Nada de rastros. Negociaciones siempre en persona. Diego la miró trabajar. Concentrada. Seria. Calculando cada movimiento. ¿Cómo llamaremos a nuestra casa? ¿Se te ocurre algo? Brisa Marina. ¿Te parece cursi? Me gusta. Un nombre sencillo para una historia complicada. Hablaron hasta el amanecer. Marina se durmió en su hombro. Diego miró por la ventana.
Imaginó su futura vida junto al mar. Por primera vez en años se sintió realmente vivo. A la mañana siguiente se reunieron en el banco como socios. Marina llevó la negociación con pulso firme. Ni un gesto delató la relación. Diego admiró de nuevo su profesionalidad. Por la tarde volvió a casa como siempre. Isabel trabajaba sobre unos documentos. Lo saludó distraída y siguió con su papeleo. Diego se encerró en su estudio y sacó los planos. Muy pronto aquellas líneas se harían realidad. Al caer el día llegó al despacho de Isabel con una bolsa de su cafetería favorita y una carpeta bajo el brazo. He pensado que no pases hambre. Dejó un bocadillo y un café grande sobre la mesa. Y necesito ayuda con unos papeles. Isabel estiró el cuello rígido. No había comido desde la mañana. ¿Qué papeles? Diego se sentó en el borde de la mesa. ¿Recuerdas lo de ampliar producción? Necesitamos redactar unos poderes para el banco. Ya sabes lo tranquilos que son con eso. ¿Por qué no lo hace tu abogado? Está de vacaciones y vamos con plazo. Además tú eres la mejor experta en la ciudad. Isabel tomó un sorbo de café. Había sido un día duro. Cliente difícil. Aprobaciones interminables. Está bien, veamos. Pasó la carpeta. Es bastante estándar. Un poder para representación en bancos y operaciones inmobiliarias. Solo necesita tu firma, para que pueda actuar en tu nombre. ¿En mi nombre? Isabel frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Recuerdas que hablamos de diversificar activos? El banco propone poner algunos a tu nombre. Mejoran condiciones de préstamo. Isabel leyó el documento. La redacción era la habitual. Derecho a representar. A celebrar contratos. A enajenar bienes. Son poderes muy amplios, Diego. Es una formalidad. Solo para el banco. Sabes que jamás haría nada que te perjudique. Isabel volvió a mirar el papel. En otra situación lo habría estudiado fondo a fondo. Pero la cabeza le zumbaba de cansancio. ¿Para cuando hace falta? Mañana a primera hora. Debería habértelo dicho antes. Pero todo fue muy rápido. Podemos aplazar. Aunque perderíamos la ventana del banco. Las condiciones cambian si la dejas pasar. Isabel suspiró. Confiaba en su marido en negocios. Nunca la había fallado. De acuerdo, dámelo. Firmó con calma. Pero la próxima vez avísame con tiempo. Te lo prometo. Diego besó su mejilla. Gracias, me has salvado el día. Él guardó los documentos firmados y se fue. No te quedes hasta tarde. Cenamos juntos. Lo siento, hoy no puedo. Tengo un contrato urgente. Entonces nos vemos en casa. Isabel lo vio salir y volvió al trabajo. El poder se desvaneció de su mente. Había demasiadas cosas más en la mesa. Diego bajó al garaje. Sacó el teléfono. Todo listo. Empezamos mañana. Perfecto. La voz de Marina sonaba profesional. Cita en el banco a las 10. Revisarán documentos y listo a mediodía. Saldrá bien. No te preocupes. Lo he pensado todo. La casa será nuestra en una semana. Diego cortó la llamada y se recostó. Una sensación desagradable revoloteó en su cabeza. Se obligó a no pensar en ello. Al fin y al cabo era solo un negocio. Otra operación inmobiliaria. Esa noche encontró a Isabel dormida en el sofá, el portátil sobre el regazo. Diego apartó con cuidado el ordenador. La cubrió con una manta, y se fue a su estudio. Mañana empezaría una nueva etapa de su vida. Por ahora solo él y Marina lo sabían. Meses recientes Isabel empezó a notar cambios mínimos en Diego. La rutina era la misma, pero algo se había desplazado. Diego se quedaba más en la oficina. Nuevos proyectos lo exigían. Tenía sentido con la expansión. Antes compartía detalles sin reservas. Ahora hablaba en generalidades. Ese domingo desayunaron en la terraza. Una tradición de años. Isabel revisaba correos en el móvil. Notó que Diego releía el mismo mensaje por tercera vez. ¿Pasa algo? No. Un informe sobre las nuevas instalaciones. Guardó el teléfono con rapidez. Por cierto, hoy a las 2 me voy a ver a los contratistas. ¿En domingo? Volaron ayer y se van mañana. Isabel asintió. Diego nunca trabajaba en domingo. Era su día juntos. Ahora esos momentos eran raros. La semana pasada Isabel vio un pañuelo de mujer en el coche de él. Diego dijo que llevó a una compañera cuyo coche se averió. La explicación parecía plausible, pero algo en su voz sonó extraño. Por las tardes Diego se encerraba en su estudio. Antes podían pasar horas comentando proyectos.
Ahora las conversaciones eran breves y formales. Una noche Isabel despertó y oyó su voz en el estudio. Hablaba por teléfono en susurros. No quiso escuchar. Él tenía clientes en varios usos horarios. Otra mañana notó que cambió la contraseña del móvil. Nunca habían tenido secretos. Él mismo solía bromear que no tenían nada que ocultar. Demasiado trabajo para intrigas. En la cena él se ausentaba con la mente. Olvidaba el hilo de la conversación. A veces Isabel lo sorprendía mirándola con una mirada rara, como si la viera por primera vez. En el dormitorio apareció una colonia nueva, más penetrante que la habitual de Diego. Dijo que era regalo de socios. El aroma parecía demasiado juvenil para él. Sus salidas juntos se hicieron menos frecuentes. Diego encontraba motivos para saltarse un acto benéfico o una cena. Cuando iban juntos él estaba impecable. Pero Isabel percibía algo mecánico en esa atención. Por la mañana él empezó a vestirse con más cuidado. Trajes nuevos. Gemelos caros. Zapatos brillantes. Siempre fue pulcro. Ahora era deliberadamente elegante. En sus charlas aparecían nombres nuevos. Contratistas. Asesores. Socios. Los mencionaba de pasada. Sin detalle. Isabel conocía antes a todos. Ahora el círculo de él se volvía difuso. Los extractos bancarios mostraron aumento de gastos. Restaurantes caros. Tiendas. Lugares donde nunca habían estado juntos. Se excusaba con reuniones y gastos corporativos. Pero las cifras eran altas incluso para una empresa en crecimiento. En su calendario aparecían ventanas vacías. Horas sin explicación. Antes él compartía planes. Ahora repetía generalidades de reuniones y citas. Isabel notó que dejó de usar los gemelos que ella le regaló. Sencillos de platino con sus iniciales. Una minucia. Pero la herida más punzante. Algunas camisas llegaron al cesto con marcas de carmín en el cuello. Diego lo atribuyó a saludos informales de clientes. Estilo europeo. Un nuevo ambientador dulce inundó el coche de él. Nada del gusto de Diego. Y un día encontró un pelo largo y oscuro en su chaqueta. Isabel era rubia. Todos esos detalles formaban una imagen. Isabel no tuvo prisa por concluir. Quizá se estaba volviendo desconfiada. O quizá el matrimonio se había convertido en rutina. Y Diego buscaba diversificar su vida. Su propio trabajo exigía más y más. Quizá era culpa suya por entregarse a la carrera. Pero eso era lo que ambos habían buscado. Éxito. Independencia. Reconocimiento. Isabel pospuso una conversación seria. No era el momento. Se acumulaban asuntos urgentes. O tal vez temía las respuestas a preguntas que aún no formulaba. Marina llevó a Diego a la caleta de Almenara al amanecer. El sol recién asomado pintaba de rosa el agua. El promontorio era perfecto para quien valora la intimidad. Esta es la entrada. Marina señaló el camino hacia la parcela. No había vecinos a la vista. Solo mar y acantilados. Subieron por el carril. La obra había empezado. Cimentación lista. Soportes de la planta baja en montaje. El contratista promete terminar a finales de verano. Marina desplegó planos. Las ventanas panorámicas darán al mar. Diego miró alrededor. La ubicación era perfecta. Cerca de la ciudad. A salvo de miradas indiscretas. Están listos los papeles. Casi. Falta el permiso del pequeño embarcadero. Y la aprobación final del estudio de arquitectura. El banco nos espera. La operación está preparada. Firmó un poder con Isabel. El director del banco revisó los documentos. Todo en orden. El préstamo está aprobado. Procedemos con la tramitación. Marina negoció con profesionalidad. Habló de condiciones y tipos. Para todos era un agente que representaba al vendedor. Nadie imaginaba la razón real del trato. Firme aquí y aquí, dijo el director. Se recibió el primer plazo. El resto tras el registro de la propiedad. Diego firmó mirando a Marina de reojo. Ella mantenía compostura impecable. Solo él vio el leve temblor en sus dedos al pasar la siguiente carpeta. Salieron del banco y fueron a la notaría. Firmas. Sellos. Formalidades. Marina conocía a todas las personas adecuadas. Los documentos salieron rápido y sin preguntas. Solo queda inscribir la operación. Tardará unos días. El arquitecto jefe los recibió en la oficina técnica. Discutieron materiales. Distribución. Sistemas de ingeniería. Diego exigió máxima calidad. La casa debía ser perfecta. La domótica se integrará durante la obra. Climatización.
seguridad, iluminación, todo en una sola interfaz. Marina tomó notas sin parar. Pensó en enchufes, baños, recorridos. Al anochecer volvieron a la parcela. La puesta de sol tiñó de oro el Mediterráneo. Una brisa salina llegó desde el agua. ¿Te imaginas vivir aquí? Marina abrazó a Diego. Despertar con el sonido de las olas. Desayunar en la terraza. Ya falta poco. Él besó su sien. Pronto será real. Una semana después llegó la confirmación del registro. La casa figuraba oficialmente a nombre de Isabel Vega. Diego giró el siguiente plazo a los constructores. La obra hervía. Maquinaria pesada. Albañiles, en 2 turnos. Marina acudía cada día. Supervisaba el proceso. Controlaba la calidad. Hay que encargar muebles. Si pedimos ahora llegan a tiempo. Diego confió en ella para amueblar la casa. Marina eligió cada pieza. Quiso crear el espacio acogedor que habían soñado. A finales de mes las paredes de la planta baja estaban levantadas. Diego se quedó en la futura terraza mirando el mar. Pronto sería su paraíso. Un lugar donde él y Marina serían felices. Señor Salazar, hay que coordinar los puntos eléctricos. El capataz le entregó un diagrama. Diego volvió a la realidad. Quedaba trabajo. Lo principal estaba hecho. La casa dejaba de ser un sueño. Tomaba forma aquí y ahora. Esa noche volvió a la casa de Madrid. Isabel estaba en una cena de negocios. Su carrera pedía más tiempo. Diego fue al estudio. Abrió la carpeta de la casa nueva. Las cosas estaban a punto de cambiar. Por ahora solo él y Marina lo sabían. Marina hojeaba un muestrario de papeles pintados. Sentada entre catálogos y planos. Diego revisaba proyectos de paisajismo. Podríamos hacer un jardín de aromáticas aquí. Romero, lavanda, tomillo. Plantas que resisten la brisa marina. Y a lo largo del camino pondremos adelfas. Diego dejó la carpeta y la atrajo hacia sí. Has pensado en todo. Cada detalle. Incluso hice la lista de cocina. Quiero que todo esté perfecto desde el primer día. Cada vez decían más nuestra casa. Nuestra cocina. Nuestro dormitorio. Los sueños tomaban cuerpo. El tejado se montaba. Las instalaciones se tendían. Tenemos que decidir nuestro día a día. Tú tendrás oficina en la ciudad. Yo puedo trabajar a distancia algunos días. Desayunaremos en la terraza. Luego iré a la ciudad. Y tú te quedas haciendo acogedor nuestro hogar. Diego sonrió. Quiero abrir una oficina cerca. Hay un local en un centro de negocios nuevo. Me especializaré en propiedades de costa de alta gama. Sacó su agenda. Esbozó un programa. Fines de semana juntos. Noches junto a la chimenea. Barbacoas en la terraza. Podemos comprar un barco. Por agua llego antes que por carretera. Marina había pensado en todo. Horario del jardinero. Menú de la primera cena romántica. Lista de contactos de la comunidad local. Financieros. Médicos. Artistas. Hacen fiestas privadas y actos benéficos. Habrá que entrar en su círculo. Hablaron hasta bien entrada la noche. Marina describió su despacho con vistas al mar. Las flores del jardín. Los rincones para recibir invitados. Lo más importante, podremos estar juntos sin prisas. Sin reuniones secretas. Diego le acarició el pelo. Pronto despertarían en la misma casa. Desayunarían sin mirar el reloj. Pasarían días enteros juntos. Le parecía increíble. ¿Y tu mujer? Preguntó Marina en voz baja. Isabel casi nunca está. Vive para su trabajo. Dudo que note mi ausencia. Marina no insistió. Sacó un álbum con fotos de casas. Pondremos un piano de cola en el salón. Dijiste que aprendiste de niño. Claro. Quiero que la casa refleje tus aficiones. Imaginaban recibir amigos. Solo los íntimos. Los que entenderían y aceptarían su relación. Marina ya tenía lista de platos para la primera fiesta. Haremos picnics en la playa. O bajaremos en barco a una cala donde nadie nos moleste. Diego escuchaba asombrado el nivel de detalle. Ella no construía castillos en el aire. Levantaba una vida real. Deberíamos comprar un telescopio. El cielo aquí es limpio por la noche. Miraremos estrellas desde la terraza. Su entusiasmo era contagioso. Diego se sorprendió planeando desde el café favorito hasta inversiones conjuntas. Encontré un chef que puede venir 2 veces por semana. Y pensé en seguridad. Una empresa fiable se encargará de la zona. Diego la miró con admiración.
Marina no dejaba un cabo suelto. No construía solo un hogar. Levantaba una vida nueva. Isabel amaba los domingos por la mañana. El ritmo pausado. Ese día decidió revisar papeles atrasados. Costumbre de abogada para mantener orden. Había cajas de documentos en el despacho de casa, guardadas para más adelante. Diego se fue a otra reunión con contratistas. La casa quedó en un silencio acogedor. Isabel puso música, preparó su café, y se puso manos a la obra. Contratos antiguos, pólizas, recibos. Ordenó con método. En el fondo de una caja apareció un sobre desconocido. Isabel lo abrió, leyó y se quedó helada. Un contrato de crédito a su nombre. Un contrato que nunca firmó. El primer impulso fue llamar a Diego. La contuvo su instinto profesional. Examinó los documentos. El préstamo se había concedido 3 meses atrás. El importe era asombroso. La finalidad era compra de una propiedad. Abrió el portátil y miró el extracto bancario. El mismo día, una cantidad enorme entró en una cuenta, y salió hacia otra. Siguió la cadena de pagos. El dinero fue a una agencia inmobiliaria. En la carpeta había copia del poder notarial, el mismo que Diego le pidió firmar para el banco. Isabel releyó el documento con otros ojos. La redacción era perfecta. Poderes amplísimos. Entró en la web del registro. Introdujo sus datos. Entre sus propiedades apareció una nueva. Una casa junto al mar. A su nombre. Abrió la información de la operación. Le llamó la atención el nombre de la agente. Marina Cárdenas. Ese nombre le sonó familiar. Isabel revisó el correo de trabajo de Diego. Tenía acceso a todas sus cuentas. Nunca se ocultaban nada. Docenas de correos de Marina. Primero de trabajo. Luego cada vez más personales. El móvil viejo de Diego estaba en un cajón. Lo había cambiado hacía un mes por una pantalla rota. Isabel lo encendió. Quedaba batería. Los mensajes. Las fotos. El historial de llamadas. Todo encajó en una imagen nítida. Abrió el navegador. Encontró el perfil de Marina. Agente de éxito en propiedades de lujo. Unas fotos de eventos profesionales con Diego. Sonrisas ante la cámara. Isabel se sirvió otro café. Las manos no temblaban. Años frente a crisis le enseñaron calma. Abrió la base de datos de propiedades. La casa existía. Estructura moderna con vistas al mar. Revisó todo el papeleo. Todo impecable. Cada firma autentificada. Cada documento en su sitio. Recordó rarezas en Diego los últimos meses. Las salidas tardías. Las reuniones en domingo. Los nuevos gastos. Todo cobró sentido. En el correo de Diego aguardaban más sorpresas. Pedidos de muebles. Intercambio con diseñadores. Planes de remodelación. Él y Marina habían pensado en todo. Construían su nido perfecto. Isabel abrió la caja fuerte. Sacó la carpeta de su negocio. Miró la estructura societaria. Poderes. Cuentas. Diego era buen empresario. No el mejor jurista. Dejaba lagunas. No sintió rabia ni desesperación. Sintió interés frío y profesional. Como abogada ante un expediente nuevo. Cada documento. Cada detalle. Se unía al cuadro general. Volvió al contrato del préstamo. Leyó condiciones. El primer pago vencía en una semana. Abrió la agenda. Tomó notas. El móvil vibró. Mensaje de Diego. Llegaría tarde. Isabel contestó amable. Guardó todos los documentos en carpetas. Los devolvió a la caja fuerte. Por la tarde, Diego regresó. Ella trabajaba como siempre en el despacho. Él asomó. Besó su mejilla. Preguntó por la cena. Isabel sonrió. Estoy ocupada con un proyecto urgente. Y era verdad. El proyecto más importante de su vida. Solo que Diego aún no lo sabía.